Bueno, vamos a continuar, llevamos en el 27 domingo de tiempo ordinario. El evangelio que vamos a ver este 6 de octubre va a ser San Lucas 17, del versículo 5 al 10. Es importante que leamos el principio de esos primeros 4 versículos para ubicarnos qué es lo que está sucediendo con los discípulos de Jesús. Dice: servir con una fe semejante a un grano de mostaza y servir desde la gratuidad. Una o dos versiones que hemos leído. Vamos a pasar a versículo por versículo. Una fe comprometida, una fe puesta en práctica, nos dice nuestro Señor Jesucristo en este evangelio. Entonces, el versículo 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a ese árbol frondoso: arráncate y plántate en el mar, y los habría obedecido. Vamos a ver en estos dos versículos qué es lo que estamos leyendo de este texto. Les decía que era importante leer los primeros versículos, donde nos habla sobre el escándalo, las caídas que se pueden ser provocadas o que pueden suceder en un grupo, hablándoles a los discípulos en especial, ¿verdad? Entonces también nos habla del perdón, de lo que debemos de realizar nosotros y qué sucedería con esas personas causantes de escándalo, ¿verdad? Eso dicen los primeros 4 versículos. Entonces, como estos son muchas cosas como requisitos que está poniendo Jesús a sus discípulos, ellos empiezan diciéndole: aumentanos la fe, ¿verdad? Porque ellos solos, en su calidad muy humana, cometemos bastantes errores. Si alguien me la hace, pues me la paga. Entonces, tenían principios de lo que era la ley judía, de ojo por ojo, diente por diente y cosas así. Entonces, aquí dice el Señor: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, si conocen el grano de mostaza, es súper pequeñito, es una bolita oscurita, muy pequeña, pero nosotros sabemos que esa semilla llega a ser un árbol frondoso, grande. Entonces, por eso hace el comparativo Jesús aquí
de que si tuvieran una fe como un grano de mostaza, dice, habrían dicho a ese árbol frondoso, arráncate y plántate en el mar, y los habría obedecido. Para nuestra lógica no lo podríamos lograr, ¿verdad? Este comparativo lo hace precisamente Jesús porque un grano de mostaza es muy pequeño, y así es la pequeñez de los discípulos, y también de la inseguridad y todo eso que les faltaba a ellos. Por eso tenía que motivarlos, poniéndole ejemplos así como este. Si vamos al versículo 7, dice, ¿quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo, acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No, más bien le dirá, prepárame algo para cenar y síguete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que lo mandaron? Vuelve a ponernos un ejemplo, Jesús, de lo que sucedía en su tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor todavía existe lugares donde las personas que trabajan en el campo tienen personas a su servicio. En ese entonces sí estaba un poco más difícil porque el patrón o amo tenía esclavos, ¿verdad? Entonces, que no tenían pues la libertad de decidir o de hacer o de negarse, no, tenían que hacerlo. Entonces cuando llegaba el patrón o el amo, pues lo que les decía es, dame de cenar, ¿verdad? Entonces no había opciones. El siervo le servía. No le decía el amo que primero él comiera porque venía del trabajo, del campo, sino que le sirviera a él. Bueno, es importante ubicar este ejemplo, ¿verdad?, para lo que quiere enseñarnos Jesús. Y al final le dice en el versículo 9, ¿acaso tienen que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? Era, como quien dice, su obligación. Eso nos debe de quedar claro también a nosotros. Vamos al versículo 10. De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque aquí nosotros somos los siervos, nuestro amo es Dios, ¿verdad? Vamos a hacer su voluntad, pero las cosas que vamos a hacer no es porque nosotros somos muy inteligentes o tenemos mucha fuerza o muchas habilidades. ¿De dónde viene todo esto al hombre? De Dios, nuestro creador. Entonces ahí debe haber presencia de humildad, ¿sí? Dice aquí una imagen, fe es obedecer, no entender. ¿Por qué? Porque en la lógica que nosotros pudiéramos decir, ¿cómo le voy a decir, como dijo Jesús al principio, a ese árbol frondoso, arráncate y plántate en el mar? Pues no, ¿verdad? Porque ni como magos lo podríamos hacer. O sea, eso no cabe en nuestro entendimiento. Pero con fe podríamos lograr algo que es lo que quiere asemejar o comparar Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos arrancar cosas negativas que traemos en nuestro corazón de raíz. ¿Cómo lo podríamos lograr? Con fe en Dios nuestro Señor. Yo casi siempre pongo ejemplos como lo que sucede con los drogadictos anónimos, ¿verdad? Es un grupo. ¿Qué hacen ellos? O alcohólicos anónimos. ¿Qué hacen ellos? O sea, si tú pones a esas personas en una clínica de desintoxicación, probablemente lo desintoxican en apariencia lo que hay dentro de su cuerpo, pero en su mente y en su corazón sigue cargado y deteriorando y vuelven a caer. Entonces, cuando se aplica la fe en Dios para lograr vencer ese vicio, eso que te está dañando, ese arrancar de raíz esa enfermedad, porque se vuelve como una enfermedad que te está deteriorando diariamente, es como lo logran. Solos no lo pueden lograr solos. ¿Cómo es que Dios se presenta en tu vida?
a través de otra persona que te quiera ayudar, ¿verdad? Entonces, y situaciones que van sucediendo en tu entorno. Es lo mismo aquí. La fe es obedecer a Dios, pero es que yo no puedo sola, o sea, es imposible que yo lo pueda hacer, pero no hay imposibles para Dios. Todo es posible. Entonces, en nosotros debe de crecer esa fe, ¿sí? Entonces, cuando logramos hacer estas cosas y luego hacer para otros, dice, no somos más que unos pobres siervos, debemos de decir, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Era nuestra obligación, primero, en el ejemplo de una enfermedad o un vicio o demás, sanarnos a nosotros mismos para que después podamos ayudar a otros, ¿verdad? Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, ¿cómo puedo decir que yo amo a otra persona si yo no me amo a mí mismo porque he deteriorado mi cuerpo, mi espíritu, mi vida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo logramos? Solamente con Dios nuestro Señor. Es como esa forma de hacer un comparativo con los dos ejemplos que pone Jesús en el Evangelio de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cultivamos la fe de Dios. Bueno, después de que leímos el texto, ahora vamos a recordar este pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué recordamos? ¿Qué personajes están en este pasaje? A veces los personajes solamente están escritos y no tienen ninguna acción, o sea, fueron puestos como ejemplo, y a veces los personajes son los que tienen acción o reflejan un sentimiento o tienen una actitud, sea positiva o sea negativa, y luego la confrontamos con nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Jesús con aquello de que si tuviéramos fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza? ¿Qué sucede? Por eso les decía, leamos desde el principio del capítulo para poder entender por qué la enseñanza y el comparativo con este grano de mostaza. ¿Por qué? Porque él veía en sus discípulos una fe muy pequeña, o sea que no podían realizar acciones, no podían tener actitudes positivas para lo que estaba sucediendo en este momento. Por eso pone este ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, dice, ¿qué nos quiere decir Jesús con aquello que si tuviéramos fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, y si la tenemos, la fe en quién? O sea, el cuestionamiento aquí ya va a ser personal, ¿verdad? Y si decimos, pues, en Dios, realmente la pregunta es, ¿en Dios? ¿En nosotros? ¿O en nosotros mismos? Entonces ahí cuando podemos tener fe en otras personas, ya no estamos confiando en Dios, ponemos nuestra confianza en los hombres, y eso es un error y está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y si lo podemos decir, tengo fe en mí misma, yo no necesito, y luego agregamos, yo no necesito de nadie, estamos también renegando de nuestro Creador, estamos evitándolo o eliminándolo de nuestra necesidad. Yo me creo autosuficiente, o sea, por mi intelecto o por mi fuerza, pero yo digo que tengo fe en mí mismo. Sí debemos tener fe en nosotros, confianza en nosotros de que podamos realizar las cosas con ayuda de Dios, pero no de una forma soberbia, orgullosa y vanidosa, porque son sentimientos que no caben en un hijo de Dios, ¿sí? Entonces no son cosas que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros, ninguna de esas. ¿Sí? Dice, fe como un grano de mostaza. Nos pone el ejemplo, ¿verdad? Jesús en este Evangelio. ¿Acaso yo tengo una fe así? Pequeñita, pero sabemos el comparativo. Es una semilla muy pequeñita, pero llega a ser un árbol frondoso, que no se nos olvide eso. Quiero transformar mi vida primero. Cuando yo escucho esto y que yo me doy cuenta de que sí soy soberbia, soy orgullosa, soy vanidosa, yo no necesito de nadie, yo soy Juan Camaney, vamos a decir vulgarmente, ¿verdad? Entonces, primero es aceptar que estoy mal y quiero transformar mi vida con la ayuda de Dios. Primero esa es la pregunta. Ahora, ¿confío en todo momento y situación en el amor que Dios me tiene? Porque a veces cuando están las dificultades, el dolor, la angustia, el temor,
todos esos sentimientos que me agobian a mí y me digo, y reniego, y digo, estoy sola, yo no tengo a nadie, nadie me quiere, mil cosas, y entramos hasta la depresión. Entonces no estoy confiando en Dios. A veces Dios pone situaciones, permite, ¿para qué? Para que yo me fortalezca primero en mi fe, ¿verdad? Físicamente o mentalmente o espiritualmente, porque viene algo mejor todavía o porque viene algo difícil y es necesario para que tú crezcas. No siempre las cosas van a ser miel sobre hojuelas. La vida, igual que el rosario, a veces hay momentos gozosos y a veces dolorosos, ¿sí? A veces luminosos, que bueno, pero hay que pasarlo igual que la trayectoria hasta llegar a la cruz. La pasión no fue miel sobre hojuelas y terminó en muerte, pero había una esperanza de resurrección. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es mi confianza en Dios? Depende del momento de la situación. No, pues a veces sí confío, no, pues a veces no. Ahorita yo creo que Dios ni se acuerda de mí. O sea, eso es lo que debemos nosotros fortalecer, como el ejemplo del granito de mostaza. ¿A qué está obligado un servidor? Al que se le ha confiado algo. ¿A qué está obligado? O sea, le han puesto, por decir, a administrar una tierra o a sembrar una tierra. ¿A qué está obligado? A que se realice ese trabajo, ¿verdad? A servir, a tener ese servicio. Dice, ¿por qué el Señor nos dice que cuando hayamos cumplido con todo lo que Él nos ha confiado, digamos, siervos inútiles somos? ¿Por qué? Porque era nuestra obligación hacerlo. Nosotros tenemos, aquí la mayoría somos las mamás, ¿verdad? Tenemos en encomienda una familia que tenemos la obligación, ¿verdad?, de alimentar, de vestir, de educar. Es nuestra obligación. Dios nos dio a estos hijos como si fuera a un administrador, le pone unos bienes y tienes que dar cuentas de ellos. Es lo mismo, es tu obligación, ¿sí? ¿Cómo y a quiénes servimos nosotros? Esa es una pregunta. ¿Cuál es nuestro servicio o lucha diaria y con qué espíritu lo hacemos? O sea, nuestro diario vivir, nuestras luchas, nuestros trabajos diarios, eso lo debemos de nosotros de hacer o realizarlas como ofrendas a Dios mismo, como esos sacerdotes que somos desde el bautismo. Recuerden que somos sacerdotes, profetas y reyes. Un sacerdote en general, no como los que tenemos en nuestra parroquia. Nosotros es nuestra ofrenda diaria en nuestro trabajo, ¿verdad? Esos pequeñas acciones diarias son las que debemos de ofrendar a Dios. Y con gran fe, esas pequeñas cosas que hacemos diariamente, las podemos hacer grandes. Hacer de la propia vida un servicio sin esperar recompensa. ¿Soy capaz de vivir así? O siempre estoy esperando que alguien me ayude, que haga alusión a lo que yo hice, ¿verdad? Estoy esperando la palmadita o algo, ¿no? Bueno, estas son las preguntas, pasamos a la meditación. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver la meditación de este domingo ordinario número 27, con un evangelio que tiene mucho que decir. Un evangelio cortito y de pocas palabras, con un mensaje fuerte y profundo. Y es que los discípulos dicen a Jesús: aumenta nuestra fe, Señor. ¿Y qué les contesta él? Si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza. En alguna ocasión, aquí en la catequesis, Meche, precisamente por la que va a ser una misa hoy en la tarde, nos hizo favor de traernos un granito de mostaza. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan del granito de mostaza que nos trajo Meche? Era una bolititita, o sea, una bolitita, así como, ¿qué les diré? Más chiquita que un alpiste. Comino. Como un comino. Como un comino. Una bolita, como un cominito, así, una cosita, una hojita de alfiler. Fíjense nada más, o sea, si tuviéramos fe como un granititito de que aplastas así con los dedos. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la fe, realmente la fe, supera por mucho todas las cuestiones físicas, todas las cuestiones materiales, todas las demás cuestiones. ¿Por qué?
porque nos mueve por dentro, porque nos hace confiar, porque nos hace vivir de otra manera. Entonces tenemos en la Biblia muchas narraciones que nos dejan ver qué es la fe. Y en todas esas narraciones que nos dejan ver qué es la fe, nosotros vemos que para Jesús primero va la fe del que le pide y luego va el milagro. Siempre va primero la fe. Y entonces vemos que hay varias peticiones que le hacen a Jesús. El leproso que le dice, si tú me quieres curar, lo puedes hacer. O sea, él está seguro, tiene la fe. La mujer de la hemorragia que le toca el manto sabiendo ella que con solo tocarlo iba a estar sana. Y él voltea y dice, ¿quién me agarró? ¿Quién me tocó? ¿No? O sea, la fe va primero. Y la respuesta es a la fe de la persona. Eso es lo que va primero. Si tuvieras una fe así, una fe que sería como igual a certeza, una fe que te da certeza, certeza de vida. La fe es como la piedra angular de la religión. Cuando tienes fe puedes sentir la presencia de Dios, puedes oír las voces y los mensajes que se te dan cerca. Puedes ver las cosas que tienes enfrente y que te van sucediendo en tu vida cotidiana. Puedes ver a Jesús cerca de ti, contigo, en ti, en tu vida. La semana pasada que yo me salí de aquí temprano porque me iba a ir de viaje y no me pude ir de viaje. Resulta que a mi esposo quién sabe qué cosas le pasaron y no me fui. Y no me fui y la camioneta me empezó a fallar. Y la llevé con la vulcanizadora y tenía las crucetas rotas. Y me dijo el Señor, si hubiera salido a carretera se quedaba, o sea, se quedaba en un accidente. Y entonces Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y entonces yo en un momento sí confieso que hice coraje porque dije, chin, todas mis amigas ya se fueron y yo soy la que me quedo, ¿no? Pero luego dije, gracias Dios mío porque me estás cuidando, ¿no? Pude arreglar la camioneta y me fui el miércoles a mediodía, o sea, entonces hay que tener fe, o sea, si tienes esa fe puedes ver cómo se te cuida, puedes ver la presencia de Dios en tu vida, puedes oír los mensajes de personas, de llamadas que están cerca de ti. Si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, viviríamos con una certeza en nuestro corazón que no nos permitiría entristecernos o preocuparnos o enojarnos por las cosas, porque tendríamos la seguridad de que por algo son, de que Dios está con nosotros, siempre, ¿no? Y así es. Entonces, ¿qué es la fe? Es un regalo del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si no la tienes, y si la que tienes no es suficiente, y si la que tienes no es tan grande como quisieras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pídela, pide y se te concederá, dice Jesús siempre. Pidan desde el corazón y yo escucharé las oraciones. Pidan y se les concederá. Pidan esta fe. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirla. Los dones del Espíritu Santo se piden. Los frutos del Espíritu Santo se dan. Entonces, pídela, pídela. Pídela con ganas, pídela con humildad, pídela con convicción de que se te va a dar, pídela y se te va a conceder. Como dice el Padre Larrañaga, dice la meditación, el Padre Larrañaga en los talleres de oración dice, hay que aventarse al vacío con los ojos cerrados, ¿no? ¿No dice así? Sí. Hay que aventarse al vacío con los ojos cerrados. Entonces, si la fe te está fallando, si estás pasando por un desierto, si de pronto estás en un periodo de oscuridad, con los ojos cerrados, aviéntate, confía tantito, da ese paso, da ese paso. ¿Por qué? Porque yo me aventé 40 metros con la fe. Aviéntense al vacío con los ojos cerrados. Entonces, ¿y qué va a pasar? Que vamos a ver la respuesta de Jesús en nosotros. Hay una cosa muy padre que está aquí en la meditación y que yo pensé. José y María, cada uno por su lado, en separado, no tuvieron enormes pruebas de fe, enormes pruebas de fe. O sea, no para la Virgen cuando se aparece el arcángel y le dice que va a quedar embarazada del Espíritu
Santo no se avienta al vacío con los ojos cerrados, en una confianza plena y con una demostración para nosotros de una fe maravillosa, ¿sí o no? Y cuando José la acepta y la desposa de todas maneras y acepta a ese niño de un embarazo, o sea, del Espíritu Santo, que para él debió haber sido muy difícil, y se le aparece un ángel en sueños y le dice, confía, le vas a poner por nombre Jesús, no es una prueba de fe enorme para él. Entonces, José y María, cada uno por separado, tenían una fe fuerte, una fe que los hizo cumplir su misión de vida, que los hizo decir que sí a lo que se les pedía, que les hizo decir que sí y tener un cambio de vida fuerte, y cambiaron su camino y llevarse por un camino pleno con Jesús. Y luego, juntos ya, ellos como esposos, criando a ese niño y viéndolo crecer, también vivieron muchos momentos de fe y tuvieron que huir de Egipto. ¿Por qué? Porque José soñó con un ángel y la fe le hace ver que ese sueño tiene una realidad y que tiene que irse. Y luego le avisan que ya se puede regresar. Y así vive su vida, ¿no? Los dos así viven su vida. Viven su vida a través de la fe. ¿Qué ejemplo tan grande tenemos nosotros con ellos? Con uno, con el otro, con los dos juntos. Tenemos un ejemplo maravilloso que seguir. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes fe, una fe que te hace confiar, obedecer, seguir tu misión, la recompensa es grande, y no porque la estés buscando, sino simplemente porque Jesús ve esa fe y recompensa a esa fe, actúa en función de la fe que nosotros tenemos. Entonces, luego viene esta pequeña parábola del siervo con el amo. ¿Y qué es lo que hace el siervo? Cumple con su deber. Y ya, ¿no? O sea, él hace lo que tiene que hacer. Estamos hablando de un tiempo en el que las personas, los empleados o los siervos, no trabajaban 8 horas, 6 días de la semana con un día de descanso y vacaciones y aguinaldo. O sea, estamos hablando de un tiempo en que los siervos eran esclavos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenían un descanso jamás. Toda su vida estaba supeditada a lo que al amo se le ofreciera y cuando se le ofreciera. Punto, sin alegar nada, ¿no? 24/7. Entonces, en esa época de esclavitud, pone Jesús este ejemplo del siervo y hay que nosotros tomar en cuenta ese contexto en el que está, ¿no? Y entonces dice, ¿a poco el amo le va a decir al siervo, ya llegaste cansado, come? No porque sea injusto o lo tenga fregado, sino porque así se usaba, o sea, era el esclavo. Entonces, o sea, el amo le dice, hazme de comer, como yo, y luego ya vas a comer tú cuando termines con todas tus cosas, ¿verdad? Así es de que el siervo está haciendo lo que tiene que hacer, nada más. Él está viviendo, haciendo su trabajo. El amo recompensa en función de ese trabajo. Y aquí lo que Jesús nos quiere decir es eso, o sea, ¿quién es el amo? ¿Quién es siempre el amo? Dios. Y nosotros somos sus siervos. Y lo que nos está diciendo es, las cosas no son intercambiables, es decir, no tomes la religión como un intercambio de favores entre Dios y tú. Yo ya te hice, yo ya no tomé Coca-Cola en toda la cuaresma, Señor, entonces ahora tú a mí me vas a cumplir lo que yo te pedí. No funciona así, ¿eh? No es un intercambio. Dios no está amoldado a que yo ya te hice justicia y ahora tú me tienes que hacer justicia a mí. No es así. Así no funciona. Entonces lo que nos quiere decir Jesús es, ustedes hagan lo que tienen que hacer, tengan esa fe. Y uno la ve, el amo ve esa fe, ve esa disposición, ve esa responsabilidad, ve esas acciones que haces, ve esas intenciones con las que haces tus acciones. Veo tu vida y viendo tu vida voy a compensarte. Y primero va la fe y luego va el milagro. Entonces, yo estoy viendo que tú haces lo que tienes que hacer. Yo soy Dios, todo amor, y por supuesto que te voy a acoger y te voy a compensar. Y milagros hay muchos. Nada más que a veces nosotros queremos ver milagros enormes y no vemos pequeños milagros que son milagritos de tu vida cotidiana que te van cuidando,
como a mí la semana pasada me cuidaron de tener un accidente sola en la carretera, ¿no? Entonces, son pequeños milagros, velos viendo, te están apapachando todo el tiempo, es decir, tú haces lo que tienes que hacer y Dios y Jesús viven contigo, viven tu día a día y hay que tener fe en eso y darnos cuenta de eso. Y bueno, ahora nosotros, así como se nos pide fe, nosotros también tenemos que tener fe en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en ellos, porque tenemos que creer que todo lo que nosotros sembramos en ellos de alguna manera va a dar fruto. Y en algún momento los tenemos que soltar para darles la oportunidad de dar esos frutos por ellos mismos. Entonces, nosotros les tenemos que regalar a nuestros hijos una prueba de fe en que pueden ser independientes, en que pueden ser autónomos, en que pueden tomar sus decisiones, en que pueden cuidarse solos, en que pueden ir y venir, en que podemos irlos soltando y no quererlos tener siempre aquí agarrados y nunca confiar en que ellos pueden hacerlo solos. Vamos a regalarles a nuestros hijos esa fe, que es una enorme como prueba de amor hacia ellos. Eso con todos nuestros hijos. Y ahora, ¿qué pasa con nuestros niños especiales? Ellos son distintos, son diferentes. En ellos tenemos nosotros una prueba de fe mayor, porque nosotros debemos saber que cada uno de esos niños especiales están en este mundo por una razón. Tienen una misión que cumplir. Vienen a enseñar algo en la familia donde están. Nosotros debemos ver todo eso. Tenemos que aprender a distinguir y a ver que la misión de estos niños especiales es grande y que su vida tiene una razón de ser tan especial como especiales son estos niños. Tienen algo que decirnos. Tenemos que observarlos, tenemos que verlos, tenemos que entender qué es lo que nos quieren enseñar a través de su discapacidad y con ellos aumentar nuestra fe en que también nos están dando la oportunidad del servicio. Y con ellos nos estamos ganando la vida eterna. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea de esta semana? La tarea de esta semana es: observa alguna imagen que te guste, de Jesús, de María, de José, que son los que nos pueden dar el mejor ejemplo de fe. Y contemplando estas imágenes, piensa en ellos y en ti. Piensa en su fe y en la tuya. Y si te falta, pide que sea aumentada. Y demuéstrale a cada uno de tus hijos, de acuerdo a sus personalidades, que tienes fe en ellos. Y digo de acuerdo a sus personalidades porque no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, a lo mejor a uno le das un abrazo y le das permiso, él sabe que confías en él. Pero a lo mejor al otro le tienes que decir: oye, me siento muy orgullosa de ti porque sé que estás haciendo las cosas bien. Esa es la necesidad de él. Dísela, abrázalo, demuéstrale que crees en ellos y que pueden. Es bien importante para un ser humano saber que sus papás creen que puede hacer las cosas bien. Entonces, vamos a regalarles esa fe a nuestros hijos. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra oración. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor después de haber escuchado este pasaje del Evangelio sobre la fe? Pues tomando el Salmo 94, decimos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, demos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gran gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaban de mí, aunque habían visto mis obras. Amado Jesús, hoy con plena fe en ti y en tu palabra, nos unimos a nuestros líderes de la Iglesia para ordenarle al árbol del aborto, del secuestro, de la violencia, que se arranque de esta sociedad
están deteriorando nuestra vida, nuestras familias, nuestra sociedad. Pues la última parte de qué haremos es nuestro compromiso. Primero, reconocer, Señor, tu poder, tu grandeza y tu misericordia. Así como nos dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer, pero sabemos que unidos a Él haremos maravillas, ¿verdad? Porque para lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. ¿Qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo con humildad para que mi fe crezca cada vez más, para que me guíe y actúe como nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me va a comprometer este texto? Pues por ejemplo, si recordamos este versículo 6, que el Señor dijo, si tuviera una fe como un grano de mostaza, entonces yo voy a transportarme y recordar cómo es el grano de mostaza, cómo es mi fe, qué tanto alcanza ese grano de mostaza cuando es plantado y crece, llega a crecer y convertirse en un árbol frondoso que pueda albergar a muchos pajaritos. Entonces yo quiero que mi fe crezca, aunque es tan pequeñita como el grano de mostaza, crezca como ese árbol. Pues ¿cómo lo voy a lograr? Pues claro que primero, como lo dijimos ahorita, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo que me regale ese don maravilloso, ¿verdad? Y yo pues pidiendo. Entonces dice, me compromete a hacer las cosas con humildad, sin esperar nada a cambio, así como ese siervo que nos pone el ejemplo, el Evangelio, a seguir compartiendo las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y mi familia, y reconocer que la fe es ante todo un don y demostrarlo en mi diario vivir. O sea, si no reconocemos cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en nuestras vidas, pues seríamos ingratos, ¿verdad? Entonces, debemos decirlo maravillosas porque no es bueno hacerlo comparativo con otras personas, pero hay quienes pues, no tienen lo que yo he logrado con la ayuda de Dios, ¿verdad? Aún en esas adversidades que en mi vida yo he encontrado. Entonces, sintiendo también fraternidad unos con otros, porque muchos no saben que somos hijos de Dios y por lo tanto discípulos, y es nuestra obligación informarles y darles la buena nueva de Dios y con el ejemplo. No solamente nosotros como evangelizadores aprendernos de memoria los versículos o compartirlos, sino que en nuestra vida realmente esté llena de esas palabras que están saliendo de nuestra boca. Que seamos ejemplo y demos testimonio de las bendiciones que hemos recibido. ¿Y cómo se logra? Pues con fe, pidiendo, teniendo humildad y respeto por los demás. Poníamos las imágenes de este primer niño que fue el primero de todos los niños en la catequesis especial, que a partir de ahí inició nuestra catequesis en el 2004, que quizá muchos pues no le apostaban, no tenían fe, y si estas personas que tuvieron fe de que esto podría ayudar y mejorar a otras familias en las mismas circunstancias, veamos ahorita cómo hemos crecido, como ese granito de mostaza. Y hay que continuar con esta fe, pidiéndole que Dios aumente cada día nuestra fe. Terminamos con un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. ¿A qué me compromete el texto? Pues a dar frutos, ¿verdad? El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Cuando nosotros lo logremos, tendremos esa paz de la que Jesús siempre nos está regalando en todo momento. Terminamos.